noches. A mí me gusta estudiar escribiendo, puedo arrimarme una mesa. Claro, no hay problema. No, hermano, pero eso fue antes de conocer a Cristo. Ahora tengo la luz de Cristo. Ya las tinieblas ya no tienen ninguna parte en mi vida. No, ya no. Si quieres, hermano, no prende sí, porque es más cómodo así. Si quieres, compartimos la mesa, hermano. Puedes poner para acá. Hola. Dos, tres, sí, hola. Es como rodeando la montaña, ¿no? Mana, buenas noches. ¿Quién más va a adquirir el manual? Ah, sí, porque son contados. ¿Tienes 12? Sí, lo que pasa es que tengo que dar prioridad a los que lo compran. Es que por respeto a los hermanos tengo que darle primero a los que quieren. 12 nomás. ¿Qué dice ahí? Sí, por el momento sí. Mi hermano, vamos a comenzar entonces. Vamos a orar al Señor, ¿ya? Ahí sentadito nomás. Padre amado, gracias por reunirnos aquí en esta hora, Señor. Ayúdanos mediante la iluminación de tu Espíritu Santo, aprender tus escrituras, Señor, que es la base de nuestra fe, Señor.
Ayúdanos a siempre estar cimentados para poder dar defensa del Evangelio ante todo aquel que nos pida, Padre, causas, motivos, circunstancias, Señor. Gracias, Dios mío, y trae a mis hermanos también, en el nombre de Jesús. Amén. Diana, ahí me había quedado. Bien, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que creemos como iglesia, ¿no? Dios es un Dios trino, ¿ya? Dios no es un Dios que tenga tres dioses. Esa herejía se llama triteísmo. Es decir, el Dios trino no se conforma por tres dioses, ¿ya? Son tres personas que hacen una labor especial, y eso lo vamos a ver como lo hemos visto anteriormente, que cuando el Hijo se manifiesta, lo hace con una función y se manifiesta como Dios. Aquí ya no entra la lógica, porque la lógica me diría que si el Hijo, cuando me habla a mí, es Dios, entonces tengo tres dioses. Pero la Biblia no dice. La Biblia dice en Deuteronomio, ¿qué dice? Oye Israel, el Señor uno es, ¿no? Dios es único en ese aspecto. Y más que todo lo habla por el aspecto de que las otras entidades eran politeístas, ¿ya? Entonces, es un Dios en tres personas. ¿Se entiende eso? Ya, Dios es en tres personas. Ahora, ¿qué otra cosa no es la Trinidad o el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Existe una herejía que se llama modalismo. ¿Ya? Modalismo. ¿Qué dice esta herejía? Ellos dicen que hay un Dios, uno solo, que a veces se manifiesta como el Padre, a veces se manifiesta como el Hijo y a veces se manifiesta como el Espíritu Santo, pero es una sola persona. Esto puede confundir porque parece a lo que nosotros creemos, pero no se parece en nada. El modalismo dice, existe un solo, un único Dios, ¿no? Lo que se llamaba Jehová en el Antiguo Testamento. A veces se manifiesta como Padre, a veces se manifiesta como Hijo y a veces se manifiesta como el Espíritu Santo. Esto se llama modalismo. Entonces, modalismo se llama, ¿ya? Entonces, ¿por qué esto no es teológicamente correcto? Porque en cierto momento Jesús oró al Padre Celestial y por lo tanto hay dos personas. Ellos dicen que el Padre sufrió en la cruz, ¿ya? Intercambian roles. El Padre no murió en la cruz. En la cruz murió el Hijo, quien dio su vida para el mundo,
como Salvador no fue el Padre, sino el Hijo. Pero ellos creen que este Dios se manifiesta en diferentes formas, como Espíritu, como Padre, como Hijo, y que estos son iguales. Pero nosotros creemos que el Hijo no es el Padre no es el Espíritu Santo, y el Hijo no es el Espíritu Santo. Ejemplo acá, existe la secta unicitaria o unitaria. Es lo mismo que estoy poniendo acá, pero lo cambiamos en vez de Dios y le ponemos Jesús. Estos son los que se llaman los solo Jesús. ¿Has escuchado de ellos? O unicitarios. Ellos creen que Jesús es todo, es el Dios, que Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo y Jesús es el Espíritu Santo, lo cual es una herejía. ¿Ya? Entonces, esto se llama el modalismo. Y una especificación más precisa de los solo Jesús o unicitarios es que creen esto. Es decir, que Él se manifiesta. Es decir, ellos simplemente cuando Jesús estaba bautizando, ¿no? Cuando Jesús estaba bautizando en el agua, ¿no? Ellos simplemente dicen que estos tres son la misma persona. Pero vemos cómo Jesús ora, vemos cómo el Espíritu Santo convence de pecado, ¿no? Vemos cómo el Padre nos predestinó, dice, desde antes de la fundación del mundo. También dice que el Padre ya había planeado lo que tenía que hacer su Hijo, de tal manera que el Padre era el planeador de ese plan, el Hijo el ejecutor de ese plan, y el Espíritu Santo es el que convencía de pecado. Entonces, vemos unos roles en la salvación del hombre. El rol del Padre, elaborar el plan de redención. El Hijo tiene la función de ejecutar, digamos, la redención mediante sacrificio, ¿cierto? Y podemos decir que resurrección también, porque sin resurrección no hay salvación, ¿no? Y el Espíritu Santo, de las muchas, múltiples tareas que tienes, convencer al mundo de pecado. Como les digo, Dios es un Dios trino, ¿ya? Compuesto por tres personas que no son tres dioses. Pero cada persona, si se manifiesta, actúa como el Dios trino, ¿ya? Yo les digo, y es algo que todos los libros de teología van a decir, esto no se puede explicar bajo la lógica humana. Se tiene que entender nada más como la Biblia lo dice. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Entendió eso del modalismo? ¿Sí? El Espíritu Santo convence al mundo de pecado. Esto es parte de la redención, porque el Espíritu Santo tiene una obra evangelizadora. Efectuar la redención por el sacrificio y la resurrección, ¿no? Entonces, es un Dios trino, ¿no? Recuerden que hemos visto, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, de acuerdo a nuestra semejanza, ¿no? Bien.
Por ejemplo, el Espíritu Santo habíamos visto que es una persona, ¿cierto? ¿Recuerdan un versículo que dice el Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, ¿no? Uno no puede contristar a una fuerza, como dicen los testigos de Jehová, ¿no? No puede contristar a un ente, no puede contristar a una planta, no puede contristar perdón, que estoy hablando, a un, digamos, tiene que contristar a una persona que está en sus cabales, ¿no? Por eso que el Espíritu Santo es una persona. También con el tema de Ananías y Zafira también, Pedro dijo: ustedes no han engañado, no han tratado de engañar al hombre, sino a Dios, dice, ¿no? Y así hay múltiples demostraciones de por cómo es el Espíritu Santo. También se manifiesta como el Dios Trino, ¿ya? Ojo, tengan mucho cuidado con el modalismo, porque a veces somos modalistas en nuestra manera de vivir a veces, ¿ya? A veces le dan una exagerada, por ejemplo, atribución que no tiene el Espíritu Santo. Por ejemplo, en el abuso de los desórdenes de lenguas, de profecía, o cuando se revuelca. Entonces, entender la función de cada uno nos lleva a mejorar en nuestra vida cristiana. Saber qué ha hecho el Padre, ¿no? Porque ¿saben algo, hermanos? Es algo un poco curioso, pero generalmente las oraciones, por no decir el 99% de las oraciones que ves en el Nuevo Testamento, son dirigidas al Padre, ¿ya? Hay muy pocas oraciones que son dirigidas al Hijo. La única, al menos que yo recuerde, es cuando Esteban, no lo voy a poner con el modalismo, sino después por acá. En Hechos, ahorita lo voy a buscar el versículo, Esteban al morir vio a Jesús sentado a la diestra del Padre, ¿cierto? Vio a dos personas, ¿no? Vio a dos personas, ¿ya? No a dos dioses, vio a dos personas, ¿ya? Y Esteban al morir dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y al instante murió, porque lo apedrearon, ¿ya? Entonces, el mismo Hijo de Dios también decía, ¿no? Jesús, enséñanos a orar, ¿no? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, ¿no? Aquí he investigado un poco lo que dicen los teólogos en la actualidad. Realmente, teológicamente, nosotros deberíamos orar al Padre. Orar al Padre. Porque en cierta manera hay una sujeción entre el Padre y el Hijo. Obviamente el Hijo se sujeta al Padre. Y dice la Biblia en Corintios, al final Jesucristo va a entregar el reino al Dios y Padre. ¿Qué es lo que pasa en la actualidad? A ver, vamos a borrar el modelismo, ¿no? Muy bien, ¿qué estaba? Ya. Estamos en ese tiempo, ¿no? Cuando Jesucristo venga, bueno, hay muchas posturas escatológicas, ¿ya? Hay muchas. Premilenial, postmilenial, amilenial,
¿cómo se llama? Preterista parcial, y lo que cree la mayoría de iglesias evangélicas o pentecostales también, es la premilenial dispensacionalista, ¿no? Los que creen en un rapto antes de la venida de Cristo. Hay varias posturas, llegará el momento, ¿no?, de hablar de ellas. Pero aquí Jesús viene, ¿no? Viene, bueno, algunos creen que va a haber 7 años de tribulación, o es antes o es después, pero bueno. Aquí también está lo que está el milenio, ¿no? El milenio de Cristo. Que algunos dicen que ya estamos, otros dicen que es un reino futuro, va a ser en Israel, lo cual es mi postura, pero no voy a ahondar mucho en eso. Pero lo que quiero que sepa es que en todo este tiempo, vayamos acá a la cruz y luego a la ascensión de Cristo, ¿no? ¿Ya? Dice que toda potestad me es dada, ¿no?, en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, ir y predicar, dice Jesús, ¿no? Él está reinando en cierta manera, lo que le llaman el ya, pero todavía no, ¿no? Un poco contradictorio. Jesús ya reina, pero todavía no reina. Algo así. Jesús reina en el sentido que es soberano, cumplió lo que tenía que cumplir, derrotó a Satanás, y Satanás es un ser derrotado. Pero no está encarcelado, ¿no? Dice que está como un león rugiente. Por eso decimos que Cristo reina, ¿no? Pero el reino final es cuando Él venga, cuando derrote al anticristo, al falso profeta y todo ello. Entonces aquí reina, ¿no? En todo ese tiempo reina. Pero dice ya, cuando se acabe, cuando Satanás y venga el juicio ya de los impíos, ¿no?, el juicio ante el trono blanco, dice que Jesucristo se va a sujetar al Padre. No sé cómo podríamos dibujarlo así, ¿no? Como que Él es el Padre, algo así. Él mismo se sujetará, dice en Corintios, ¿ya? ¿Por qué? Entonces, ¿por qué es importante saber esto? Porque en cierta manera hay una subordinación. Lo digo en cierta manera, ¿no? Y vemos que una subordinación entre dioses no se puede dar, ¿no? Buenas noches. Entonces, por eso decimos que cada uno tiene roles diferentes, ¿no? Al final, Cristo mismo entregará el reino al Dios y Padre. Vamos a ir a ese versículo. Sí. Respecto a lo del reinado de Cristo, en la visión de Esteban, cuando lo estamos enjuiciando ahí en Hechos 7, él dice: miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Y entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. Se lanzaron sobre él, pero ahí es cuando lo apedrean. Y dice que él ora y dice: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Hechos 7, 56 y el 59. Gracias, hermano. Ahorita vamos a verlo, ¿ya? Primero quiero que busquen en Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15, 20. Vamos a comenzar del 20, ¿ya? Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. O sea, Cristo se le llama las primicias porque Él fue el primero en resucitar, ¿ya? 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. O sea, Adán, la muerte entró por Adán, ¿no? ¿Ya? Bueno, en realidad fue por Eva, pero lo pone como responsable a Adán, pues, porque Adán tuvo que manejar la situación, pero no lo supo manejar.
Él era la cabeza. Claro. Se llevaba Por- la responsabilidad. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Es decir, vamos a resucitar un día. Aquí viene el 23, dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, es decir, Cristo el primero en resucitar. Luego los que son de Cristo en su venida, o sea, nosotros, ¿no? Lo que dice de que nosotros seremos arrebatados, ¿no? Para recibir al Señor en el aire, ¿ya? Dice, luego el fin, dice verso 24, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Escuchen, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, ¿no? El 28 es el versículo a donde quiero llegar. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, es decir, que el Hijo va a sujetar a todo el universo bajo sus pies, ¿ya? Impíos y piadosos, toda rodilla se doblará ante su presencia, los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, todos le van a glorificar. Impíos y piadosos, todos lo van a glorificar, ¿ya? Dice, pero cuando todas las cosas le estén sujetas obviamente a Jesús, ¿qué dice? Entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios, entre paréntesis el Padre, sea en todos. O sea, al final de la historia, Jesús se va a sujetar al Padre por los siglos de los siglos, ¿no? Entonces, hay que entenderlo, hay que entender que son dos personas. Esto es absurdo creer en lo que habíamos, ¿no? El unicitarismo, en este caso en lo solo Jesús, que para ellos existe solo Jesús, y nosotros vemos hologramas del Padre, hologramas del Hijo y holograma del Espíritu Santo. Entonces, esto también es un error. Es un error doctrinal, ¿no? Sí se entendió lo del unicitarismo, ¿no? Sí. Solo Jesús y solo Jesús. Bien. Ahora vamos a ver características, o podríamos llamarlo demostraciones, de por qué la presencia del Padre muestra la divinidad trinitaria, la presencia del Hijo muestra la divinidad trinitaria y la presencia del Espíritu Santo muestra la divinidad trinitaria. ¿Pero en base a qué? A que comparte cada uno de forma separada ciertos atributos de Dios, ciertos atributos divinos. Como les vuelvo a repetir y no me cansaré de decirlo, son tres personas que conforman la Trinidad, pero no son tres dioses. Pero cuando se manifiesta Él ante el mundo, representa, o mejor dicho, es el Dios Trino. ¿Ya? No hay lógica acá. Usted vaya, googlee o busque en ChatGPT, busque teólogos que le hablan de la Trinidad y todos van a sentir que esto escapa de la lógica, pero nosotros creemos a la palabra de Dios, ¿no? Creemos a la palabra de Dios. ¿Alguien tiene alguna, digamos, no le parece razonable, lógico, o quisiera de repente tener una pregunta acerca de la Trinidad? Porque realmente tenemos que aceptarla tal como está en la Escritura. Nosotros no vamos a escapar de lo que dice la Escritura, ¿no? Cuando Tomás vio los huecos horadados de Jesús, le dijo, Señor mío y Dios mío, le dijo, ¿no? También hay partes donde en los evangelios las personas que fueron sanadas, algunas se adoraron
se postraron y lo adoraron. Y Jesús no dijo, oye, no me adoren, ¿no? Jesús podía perdonar pecados, ¿cierto? Y los fariseos se escandalizaban. ¿Quién va a perdonar pecados si no solo Dios? Ellos mismos se estaban condenando a sí mismos, ¿no? Es la misma pregunta que le hacían los fariseos. ¿Quién es este hombre para perdonar? Cuando Él dice, yo y el Padre uno somos, dice en la Biblia que los fariseos entendieron que Él se estaba haciendo igual a Dios. Entonces, hay muchos versículos en realidad, ¿ya? Entonces vamos a demostrar, digamos, uno por uno, ¿ya? El primer atributo que vamos a hablar, tanto del Padre como del Hijo y del Espíritu Santo, es que cada uno en particular es soberano, ¿ya? Eso está en la 184, ¿ya? Soberanía. Dios es soberano, significa que es rey y actúa como tal. Dios es libre de todo control externo. Es la suprema autoridad sobre toda creación. Tiene la autoridad de establecer su propio plan, sus propias leyes y sus propios juicios, ¿no? Como me dijo un maestro que tenía, si no se entiende o estamos redundando mucho en palabras, Él hace lo que quiere, ¿no? Dios hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere, y eso no lo hace un Dios injusto. Dios elige salvar a ciertas personas también, y eso no lo hace injusto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hablemos del Padre. En Daniel 4:17, ¿ya? Daniel 4:17, vamos hablando de soberanía, ¿ya? Daniel 4:17 dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de todos los hombres, ¿no? Ahí estamos hablando de un término político, ¿no? Un término político. Es Daniel 4:17. Vamos a buscarlo acá para verlo también en contexto, ¿no? Eso fue cuando Nabucodonosor trató de exaltarse, ¿no? En gran manera, que se hizo una estatua, ¿no? Para que todos lo adorasen. Y él, al ver esa soberbia, lo humilló transformándolo en una bestia, ¿no? En una bestia exacto, sí. ¿Ya? Entonces él maneja también lo que son los reinados, y dice, y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Es decir, que él podría poner a una persona que quizás no reúne cualidades personales como para ser un presidente o un rey, ¿no? Es como el caso de David, ¿no? David no era un hombre de guerra netamente, ¿no? Era habilidoso, pero no era un hombre de armas, no era de estatura grande y todo ello. Pero Dios lo escogió porque a él le plació escoger. También dice en Romanos 9, que a Jacob, ¿no? Escogí, ¿no? Y no a Esaú. A pesar de que Esaú nació antes que Jacob, Dios escogió a Jacob para generar la línea del hijo de Abraham, la promesa, ¿no? Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? Aunque el otro era el que tenía de ganar, pero al final Dios
Dios hizo su plan y su plan salió, ¿no? Porque él quería siempre que Jacob sea el heredero, ¿ya? Jacob es igual a Israel, ¿ya? Jacob luego lo llamaron Israel, ¿ya? Ahora, en la soberanía también tenemos al Hijo de Dios que es soberano. En Juan 5:21 dice, Juan 5:21 dice, a ver, mientras lo buscan. Hermano Kenny, ¿puedes leerlo? Juan 5:21. 5:21. Sí. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, también el Hijo da vida a quienes quiere dársela. Bien, dice que el Padre levanta a los muertos y le da vida, así el Hijo a los que quiere, dice, ¿no? A los que quiere le da vida, o sea, muchas veces no depende, como dice, del que corre, ¿no? Sino depende de Dios quien tiene misericordia, ¿no? También dice la Biblia que de lo más vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los más ilustres, ¿cierto? ¿Dice así? Entonces quiere decir que hay una soberanía. Nadie le dice qué hacer a Dios. En este caso, el Hijo de Dios se manifiesta así como soberano. El 22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo de Dios, ¿no? Eso es en el contexto, ¿no? Porque sabemos que efectivamente el Padre tiene el potencial de juzgar, pero Él está hablando en el momento de la aparición de Cristo hasta que entregue el reino de Dios y Padre, ¿no? ¿Me dejo entender? Ya hemos hablado en este grafiquito, ¿no? Hay un reinado de Cristo, pero al final Cristo va a entregar el reino del Dios y Padre. En ese momento dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo, ¿no? Ahora veamos al Espíritu Santo, que también es soberano, ¿ya? Primera de Corintios 12:11. Primera de Corintios 12:11. El contexto está en que siempre decimos nosotros que Dios da dones, ¿no?, a su iglesia. A algunos les ha dado don de, digamos, de palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, a otro le ha dado don de fe, dones de sanidades, de milagros, de profecías, discernimiento de espíritus, géneros de lengua, interpretación de lenguas, ¿no? Pero acá hay algo importante. En 1 Corintios 12:11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo, ¿qué dice? Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién reparte a cada uno en particular como Él quiere? El Espíritu Santo, ¿no? Entonces vemos una de las grandes obras que hace en forma soberana, que dice acá, como Él quiere. O sea, no depende de nosotros los dones espirituales que vayamos a tener, sino que depende del mismo Espíritu Santo, ¿ya? Entonces ahí vemos una obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene muchísimas obras, ¿no? Convencer de pecado, ¿no? Guiarnos a toda verdad. Dar dones. En fin, cuando entremos porque
se llama neumatología, el estudio del Espíritu Santo, ¿no? Vemos la obra, entonces es absurdo pensar que no es una persona, ¿ya? Es absurdo pensar eso. Entonces el Espíritu Santo da a cada uno como Él quiere, ¿ya? No depende de nosotros, sino que como Él quiere. Obviamente depende de nosotros el manejar bien esos dones, porque por ejemplo la iglesia de Corintio, y justamente se ha hecho esta carta, manejaba con mucho desorden los dones que Dios les había dado. Empezaban a hablar demasiado, y Pablo dice, un momento, cuando vayan a hablar en lenguas, hable solamente uno, y si no hay un intérprete, tiene que callar esa persona, ¿no? Solamente debe hablar lenguas una persona cuando hay intérprete. Entonces, cuando usted escuche a alguien que esté hablando en voz alta, lenguas, si no hay intérprete, usted le puede hablar muy amablemente con la Biblia: mi hermana, esto es así, esto es así, y no es correcto porque estás haciendo un desorden, ¿no? Uno por uno, como dice, ¿no? Amén. Hermano, entonces por lo menos una persona que tiene la manifestación de hablar en lengua, y como dice la palabra, no hay el intérprete al momento, se supone que esa persona no está siendo igual guiada por el Espíritu y por eso está manifestando su don. La pregunta es de ustedes si el Espíritu lo... Si viene de parte del Espíritu, aun cuando no hay intérprete. Sí viene de parte del Espíritu, hermano. Sí viene, porque en el contexto de Romanos 12 había desorden, pero Pablo está apreciando y está dando por sentado que lo que ellos hablan es bajo la inspiración del Espíritu Santo. Exacto. Lo que pasa es que lo ideal es que haya un intérprete, pero si no hay, dice calle y hable para sí mismo, ¿no? En su casa, y pide en oración interpretarlo. Existen hermanos que tienen el don de lengua, pero no tienen la interpretación de lengua. Y por lo menos hay que se para y se dan vuelta. O sea, ellos hablan, interpretan y vuelven a hablar. Eso también es válido. Puede haber hermanos que tengan los dos dones, pero también va a haber hermanos que solamente tengan el don de lenguas y otra interpretación de lengua, para que ambos se busquen uno a otro, para que se unan. En eso consiste el Evangelio. O sea, Dios hace las cosas de esa manera, ¿no? De repente te va a poner a una hermanita que no te cae bien, que tiene interpretación de lengua, ¿no? Pero Pablo dice, y no hable allí, sino calle y hable en su casa y pida en oración interpretarla, dice. Pero es que está difícil que se manifieste el don de lengua si tiene alguien con quien igual se recorre. O sea, no puede haber una hermanita que le caiga mal, porque entonces está entristecido el espíritu, no se va a manifestar. Bueno, la cosa es que el énfasis de Pablo es guardar la unidad de la iglesia, que cada hermano, que no haya un desorden, mejor dicho, ¿no? Que no haya un desorden. Vamos a ver qué dice aquí acerca de eso, ¿ya? Dice por ejemplo, 14, 1 Corintios 14, 13. 1 Corintios 14, 13 dice: por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla, dice, ¿no? Porque si yo oro en lengua desconocida, dice, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto, ¿no? O sea, puede haber una persona que tenga el don de lenguas, que en una forma espiritual se esté edificando, pero a la vez contradictoriamente mi entendimiento no está siendo satisfecho. Es decir, mi espíritu se está gozando, pero mi entendimiento no estoy entendiendo lo que estoy haciendo. Es decir, manifiesto un gozo,
sin causa. Eso es lo que pasa acá. ¿Es malo? No es malo, pero acá dice Pablo, pida en oración poder interpretarla. Dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto, dice, ¿no? Algo contradictorio, ¿no? Es bien... Ahora, la Biblia dice que se puede orar en el espíritu. Y supongo yo que cuando uno ora en lengua está orando en el espíritu, que puede ser la oración de Ana, que cuando la ve el sacerdote le dice, muchacha, anda a llevar la borrachera a tu casa, mujer, ¿no? Porque no entendía lo que ella estaba diciendo. No, ella sí entendía lo que estaba diciendo, claro, Eli no lo entendía porque ella estaba hablando bien bajito, pero ella sí estaba entendiendo. Acá, al cambio, la persona que habla en lengua extraña, en una manera espiritual ella misma se edifica. Es muy difícil entender eso, pero la cosa es que su cabecita no entiende lo que está hablando, ¿no? Dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento, ¿no? Entonces ahí Pablo empieza a disertar muchas cosas, ¿no? Pues si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? ¿No? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, ¿no? Habla prácticamente, quizás las manifestaciones proféticas, yo soy continuista, ¿no? Existen los cesacionistas y los continuistas. Los cesacionistas dicen que estas manifestaciones de lenguas, de revelación, ya han cesado en el momento que tenemos las escrituras, ¿no? Yo particularmente no soy cesacionista, soy continuista, es decir, yo creo en las lenguas y en las profecías, pero de una manera muy moderada y muy especial y con cierto propósito, ¿ya? Y lo que dice la Biblia, ¿no? Dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno. Y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen, ¿no? Entonces, aquí dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Quiere decir que nosotros tenemos que tener un dominio propio en ese aspecto, ¿no? Podemos tener el poder de Dios de nosotros y lo podemos estar usando mal, pero eso no quita que esté el poder de Dios sobre nosotros, ¿no? Eso no invalida. Es decir, no invalida que de repente yo esté hablando lenguas y no hay intérprete, yo sigo hablando, no quiere decir exactamente que no viene de Dios, no necesariamente. Simplemente no se está cumpliendo el patrón bíblico, porque Pablo no está negando de que estas personas están hablando realmente en el Espíritu. La última. Ahora, yo también soy continuista, ¿no? En ese sentido de que creo que todo el Espíritu se manifiesta en los creyentes hasta el día de hoy. Pero entiendo, leyendo el libro de los Hechos, que eso tiene un propósito, y el propósito es que la gente conozca a Cristo. ¿Y cuál es el problema de la iglesia? Que de otro tipo de iglesias, no aquí, que buscan la manifestación del Espíritu, pero es por emocionalismo, por otras cosas, y cuando el propósito de la manifestación del Espíritu es que la gente se convierta. Esa es la finalidad, no es otra. No es que te vean, no es que te conozcan, no es la finalidad es que conozcan a Cristo, claro. Porque siempre dice, en Hechos, cada vez que termina hablando en lengua y decía, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Sí, en realidad tiene varios propósitos. Las lenguas en el libro de los Hechos eran idiomas que los demás podían entender. Es como si ahorita yo empezara a hablar el ruso. Si hay un ruso por ahí me va a entender, ¿no? Eso sucedió en el libro de los Hechos.
Ahora, particularmente yo pienso que también existen lenguas, no llamemos necesariamente angelicales, sino yo lo llamaría mejor lenguas espirituales, que no son necesariamente idiomas, ¿ya? Yo personalmente creo eso y puedo defender esa postura. Pero el fin de las lenguas es para la edificación de la iglesia. También es para evangelización, pero no debemos perder el foco según el contexto que habla aquí. Dice que es, ¿no? Dice, para que todos aprendan y todos sean exhortados, ¿no? Porque dice, y si no hay intérprete, calle en la iglesia, ¿no? O sea, el punto de aquí es para evangelización y para edificación de la iglesia. Es el contexto, y siempre va a ser ese el contexto, ¿ya? Bien, hemos visto la obra del Espíritu Santo en la soberanía que Él da el Espíritu a medida como Él quiere, ¿no? La segunda característica de la esencia divina es la rectitud. Ahora, ¿qué es la rectitud? La rectitud es que es perfecto y es moralmente sano. Es decir, Dios no tiene pecado, Dios es moralmente sano y Él fija las normas que nosotros tenemos que imitar. Es bueno. La justicia lo vamos a ver en el siguiente, pero la rectitud quiere decir que es sin pecado, ¿ya? Es apartado de todo mal y es perfecto. Vayamos a ver la rectitud en el Padre. Juan 17:25, rectitud, ¿ya? Entonces, hemos visto la soberanía del Padre, soberanía del Hijo y soberanía del Espíritu Santo. Ahora, la rectitud del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Esas cosas ayudan a demostrar que cada persona de la Trinidad tiene atributos divinos, ¿ya? Juan 17:25 dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste, ¿no? Jesús le dice al Padre, Padre justo. Creo que no hay mucho que demostrar que el Padre es justo, hay demasiada evidencia, ¿no? Vamos a pasar al Hijo de Dios. Busquen Hebreos 7:26. Rectitud, sí. Disculpen la letra. Hebreos 7:26. El libro de Hebreos es un libro es dirigido obviamente a judíos, ¿no? A judíos cristianos, pero que estaban tentados a retroceder en su fe. Querían volver a los ritos de Moisés, ¿no? Ya habían comprendido, ya habían sido iluminados por Dios para obedecer al Hijo, pero empezaron a entrar doctrinas judaizantes como guardar días de luna, purificación, lavamiento de manos, y un montón de cosas, ¿no? Que tenían que cumplir a rajatabla, como quien dice, ¿no? Y estaban esperanzados en que si no guardan la ley de Moisés, no van a poder ser salvos ellos, ¿no? Entonces, es una exhortación. Y ahí, en base a esa exhortación, es que Él exalta al Hijo de Dios como el completo sacrificio por los pecados, de tal manera que, como se hacía en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote tenía que enviar corderos año tras año
y cada semana por semana también por los pecados, pero el Cordero de Dios se sacrificó una sola vez por nosotros. Más o menos ese es el contexto. Entonces, Hebreos 7:26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, ¿no? ¿Quién es ese sumo sacerdote? ¿Ah? Jesús, ¿no? Cuando él expiró y dijo, Padre, en tus manos entrego mi espíritu, ¿no? En la cruz, el velo del templo es una vista en corte, ¿no? Este es el lugar santo y este es el lugar santísimo, ¿no? Se rasgó de arriba hacia abajo. De arriba, dicen los teólogos, para que no se sospeche que alguien lo haya cortado, ¿ya? Se rasgó, es lo primero que pasó, ¿no? Porque ya Jesús, a través de su sacrificio, se convirtió para siempre en el sumo sacerdote. Es decir, que los sacerdotes del Antiguo Testamento solo eran sombras de lo que había de venir, ¿no? Y es más, hay un ser misterioso que se llama Melquisedec en el Génesis, en donde Abraham le dio los diezmos en ese tiempo, ¿no? Este Melquisedec es un ser misterioso que probablemente haya sido Cristo. Probablemente, en el libro de Hebreos lo dice, ¿no? No dice exactamente, ¿no? Sino que Jesús es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Ya? Melquisedec fue una persona, dice en Hebreos, que no tenía genealogía, ni padre ni madre, es lo que se puede entender, ¿ya? Entonces Jesús se convirtió en sumo sacerdote, pero para ser un sumo sacerdote y para ser el Cordero sin mancha, obviamente, él vivió una vida de rectitud sin pecado, ¿no? Porque si él hubiera cometido un pecado, ya ese Cordero estaría manchado y no podría, digamos, la obra de Cristo no podría ser hecha. Pero dice aquí que ese sumo sacerdote es santo, es inocente, es sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime, ¿no? Más hermoso, más saboreable, por así decirlo, que los cielos mismos, ¿no? Entonces vemos la rectitud en el Hijo, ¿ya? Vayamos a ver la rectitud en el Espíritu Santo. Vayamos a Salmos 143:10. En el Antiguo Testamento se decía del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, ¿ya? Eso en el Antiguo Testamento se dice así, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, ¿ya? En el Nuevo Testamento ya lo hablan como Espíritu Santo, ¿ya? Dice el Salmo 143:10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud, ¿no? Un ente, una fuerza no te puede guiar, ¿no? Una planta no te puede guiar, ¿no? Un ser inerte no te puede guiar, una fuerza no te puede guiar, necesita tener vida. Entonces aquí dice, tu buen espíritu, ¿qué espíritu? El Espíritu de Dios, ¿ya? Me guíe, ¿a dónde? A tierra de rectitud, es decir, que el Espíritu de Dios, que no es una fuerza sino una persona, va a guiarle a hacer las cosas rectas porque viene de un Dios recto, ¿ya?
Entonces allí vemos de los múltiples versículos, solamente yo estoy tomando los que, digamos, son un poquito más claros, ¿no? Pero ahí usted puede ahondar. Por ejemplo, aquí dice que lo que está entre paréntesis se refiere al Padre en el manual, ¿ya? Lo que está entre, no sé cómo se llama, llave se llama, ¿no? Este símbolo. Llave se llama. Corchete. Lo que está en corchetes se refiere al Hijo. Y lo que está en este simbolito. Ajá. Ya, bueno, vamos a tomar la palabra. Lo que está en llave se refiere a Jesucristo, y lo que está en corchete se refiere al Espíritu Santo, y lo que está entre paréntesis, ¿no?, se refiere al Padre. Eso para que ahonde en la demostración, porque esta es una especie de demostración de cómo cada persona de la Trinidad tiene las características de la divinidad, ¿no? De la divinidad. ¿Ya? Es decir, por más que tienen roles diferentes, también tiene atributos. Por más que tienen roles diferentes, hay atributos similares entre ellos. ¿Ya? Atributos, porque sus funciones son diferentes. Pero tampoco implica que no pueden hacer, no pueden ejecutar algo, ¿no? Porque dice, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. No, ¿cómo hubiera sido si ahí diría, el Padre le dijo al Hijo y al Espíritu Santo, voy a hacer al hombre, ¿no? Ahí dice, hagamos. Por ejemplo, en ese momento sí, las tres personas actuaron en la creación, ¿no? Y como ya hemos visto anteriormente, ¿no? Bueno, lo tenía, pero bueno, esos versículos donde dice, hagamos al hombre, ¿no? Luego dice, cuando arman la torre de Babel, dice, descendamos y confundamos su lengua, ¿no? ¿Quién irá por nosotros? Dice, ¿no? Heme aquí, envíame a mí, dijo Isaías, ¿cierto? ¿A quién iré y quién irá por nosotros? Está hablando más de una persona, ¿no? Hay quienes creen que existe solo el Padre y el Hijo, por si acaso, ¿no? Esa es la clase pasada, ¿no? Génesis 1:26, Génesis 3:22, Génesis 11:7, que es donde dice, hagamos, nosotros, descendamos. O sea, hablando en plural. Exacto. Isaías 6:8 son los versículos que usted dio de referencia. Amén. Gracias, ¿no? Sí, exactamente. También existen los, bueno, si este se llama unicitario, no sé cómo se llamaría en dos, ¿no? Unicitarios o algo así. Duplicitario. Pero hay también quienes creen solamente en el Padre y el Hijo, ¿no? Y creen que el Espíritu Santo es, digamos, eso es una fuerza o algo así. O sea, existen diversas herejías, pero yo quiero que eso es lo más exacto que se puede acercar a... Es que no me cansaré de decir que la Trinidad no puede ser explicada en nuestro conocimiento. Es algo así como usted puede entender que Dios no tuvo principio. Dice la Biblia que Dios no tiene principio ni fin. Cuando dice alfa y omega, no se refiere a que ha tenido un comienzo y un final, ¿no? No es un abecedario que empieza en la A y termina en la Z. Cuando dice alfa y omega, ya se da por sentado según el contexto, según el exégesis, que se refiere a toda la línea de tiempo. Es cuando usted estudia los números enteros, ¿no? Tienes el 0 y tienes el más infinito y el menos infinito, ¿cierto? Acá está el 1, 2, 3, 4, 5 millones, así, y no cabe nunca. Y acá tienes el menos 1, menos 2, menos 3 y así, ¿no? Entonces Dios ocupa todo esto, y esto es lo que nuestro cerebro da. Pero usted puede entender que Dios no tuvo principio. No se entiende, no entra en la cabeza. Se puede entender
que Dios no va a tener final. Eso es fácil, ¿no? Pero esto no se va a entender. Él es un ser atemporal. Él no está regido por la física que nosotros tenemos, por el conocimiento que nosotros tenemos. Apenas nosotros en física hemos descubierto la física clásica y ahora un poquito se está avanzando en la mecánica cuántica, ¿no? Que el libro de Hebreos también habla acerca de ello, ¿no? A través de la fe. A veces dicen que la fe hace que las cosas cambien, ¿no? Y se ha visto por experimentos que a veces cuando tú miras a una partícula, ¿no? A un fotón, algunas veces por solo mirarla se comporta como onda, y cuando no la miras se comporta como una partícula. Entonces es algo que a veces es una dualidad a veces, ¿no? Entonces así, de esa manera hay cosas en el universo que digamos que recién el hombre está descubriendo. Entonces tenemos que aceptar lo que la Escritura dice. Dios no ha tenido principio, pero yo no lo entiendo, nunca lo voy a entender. Entonces la Trinidad también lo tenemos que ver de esa manera, ¿ya? No vean acá como tres dioses, ¿ya? Porque eso es lo que uno mayormente tiende a ver, sino que los tres actúan, ¿ya? Y son tres personas, ¿no? Evitemos eso de verlos como tres dioses. Y en su mayoría, yo sé que es tentador, ¿no? Orar a Jesús, ¿no? Es bien tentador, o sea, yo lucho con eso, ¿no? Ahora, orar a Jesús no está mal, no hay nada que me lo impida, ¿no? Y creo que la única oración es la de Esteban, ¿no? La oración de Esteban, ¿no? Señor Jesús, recibe mi espíritu. Creo que podemos, ¿no? Pero, digamos, lo correcto o la función es orar al Padre, ¿ya? No pecamos si oramos al Espíritu Santo o a Jesús, pero lo correcto por funcionalidad y según lo que habla la Biblia es la oración al Padre, ¿no? Complejo el tema, pero así tenemos que hacer, ¿no? Bien, entonces, rectitud, hemos visto, tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Pasemos a la siguiente, digamos, característica, que es la justicia, ¿ya? Justicia, que es diferente a rectitud, ¿ya? Algunas personas a veces lo pueden confundir, pero la rectitud, digamos que está avalada por la parte moral, ¿no? Moralmente Dios es bueno, éticamente Dios es bueno, Dios es perfecto, pero a la vez es justo, ¿no? La palabra justo también significa moralmente bueno, pero en este manual para términos que se puedan entender, ya lo está hablando como que aquí se habla de que él no tolera el pecado, ¿ya? No tolera el pecado y él cumple su justicia para el individuo. Dice, Dios es justo total y completamente. La justicia de Dios es una respuesta a las demandas de su rectitud. Para con Dios no hay acepción de personas, ¿no? Para Él es igual una persona rica que una persona pobre, ¿ya? No hay acepción de personas. Él no muestra parcialidad, ¿no? No es como nuestros gobiernos que siempre al que tiene más dinero le favorecen, ¿no? Y tenemos que tener cuidado de no ser parciales, ¿no? Como dice el libro de Santiago. Pero tú cuando ves a uno que tiene dinero, le dices, ven, siéntate adelante, ¿no? Y cuando hay un mendigo, ándate un poquito más allá, ¿no? Y siendo creyentes, ¿no? No caigamos en eso, ¿ya? Entonces, cuando el pecado ocurre, o sea, cuando se viola su ley, su justicia tiene que ser propiciada. Por eso les había hablado del Evangelio, hermanos, así cortito nomás. Les había hablado del Evangelio, ¿no? El Evangelio, como a veces, ¿no? A veces uno se sensibiliza en Semana Santa, cuando lo han golpeado, lo han azotado, cuando le han escupido a Jesús, ¿no?
Pero la principal obra de Jesús, por no decir el fin supremo, fue satisfacer la justicia que exigía Dios por el pecado de nosotros. Eso es el Evangelio. Satisfacer. Vamos a poner la justicia. El hombre ha pecado y por lo tanto todos merecemos el infierno. Así de crudo es. Todos merecemos el infierno potencialmente. Él descargó su ira por los pecados de sus hijos y satisfizo la ira de Dios. Eso es el Evangelio. Y esto parte del amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿no? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Dios descargó su ira de tal manera que Él dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Fue la primera vez que Dios, el Padre, lo abandonó. ¿Ya? Satisfizo la ira de Dios que nosotros merecíamos. Por eso Pablo dice una figura muy importante: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Por qué? Porque imaginariamente tú has muerto en la cruz. Imaginariamente. Solo que Él tomó tu lugar. ¿Ya? Eso es el Evangelio. ¿Ya? Eso es lo principal. Y obviamente con ello viene la resurrección, porque como era santo, venció la muerte. ¿Ya? Entonces, aquí hablamos de la justicia de Dios que tiene que ser satisfecha, ¿no? Muchas veces entendemos a un Dios prepotente, un Dios, a veces nos quieren hacer creer, ¿no? Digamos que, ¿cómo podría decirlo? Injusto, egocéntrico. Eso mayormente los ateos siempre lo tildan así. Pero realmente tenemos que ver que nosotros somos pecadores. Y no podemos, y algo que quiero que también entiendan, es que nosotros no es que somos pecadores porque se nos ha transmitido necesariamente genéticamente el pecado. Si por arte de magia, digamos, una reducción al absurdo, tú vivieras sin pecado, así como fue Adán, tú igual desobedecías a Dios, porque eras humano. Por eso Eva cometió el pecado, por eso Adán también pecó. Es decir, pero no podemos culpar, digamos, no, que por la culpa de Adán y Eva, ¿no? Cada ser humano potencialmente es pecador de por sí, ¿ya? El hombre no puede satisfacer la rectitud de Dios y por lo tanto necesita un Mesías que pueda propiciar o satisfacer la justicia de Dios, dice, ¿no? El Señor Jesucristo logró esa propiciación cuando Él murió y pagó por los pecados de todo el mundo, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí, ya nos queda solo 10 minutos, acerca del Padre. Isaías 45, 21. Dice Isaías 45, 21. Dice: proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí, ¿no? Es sencillo en los temas del Padre demostrar su justicia, y hay muchos versículos que lo muestran. La justicia del Hijo. Apocalipsis 19, 11. El libro de Apocalipsis
es muy simbólico, muy interesante, pero en resumen se podría decir que es la victoria del Hijo de Dios sobre todo el plan de Satanás, ¿no? Porque aún las Escrituras dicen que Satanás se va a levantar en rebelión en los últimos tiempos, ¿no? Absurdamente, ¿no? La verdad que no se entiende, pues si Satanás conoce la Biblia, es un poco absurdo, pero en el Armagedón y en la reunión después del milenio se va a enfrentar contra el Mesías, ¿no? Y el Mesías, que Jesucristo, lo va a vencer. Así dice la Biblia. Entonces, Apocalipsis 19:11 dice: entonces vi el cielo abierto, habla de Juan, ¿no? Juan el apóstol vio el cielo abierto. Y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga, dice, ¿no? Juzga y pelea. O sea, no solamente pelea para derrotar a sus enemigos, sino que con toda justicia dictamina el destino, digamos, del fin de los tiempos, ¿no? Recuerden que en el fin de los tiempos van a apartar a las cabritas y a las ovejas, ¿no? Las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda, si es que no me equivoco, ¿no? También lo que hablan del trigo y la cizaña, la vendimia y todas estas cosas, ¿no? Y todas estas cosas lo va a hacer el Hijo de Dios, ¿no? Cuando el Hijo de Dios venga y se siente en su trono de gloria, ¿no? Apartará a las ovejas de los cabritos, ¿no? Recuerden que en todo este tiempo, bueno, ya lo he borrado, el reino va a ser de Cristo, pero al final Él va a entregar el reino al Dios y Padre, como lo hemos visto, ¿ya? Porque en cierta manera hay una subordinación, pero no una subordinación teológica, sino funcional, porque el Padre tiene una misión, y cuando vino Cristo, Él mostró al Padre, ¿no? Incluso dijo algo: el Padre es mayor que yo, dijo, ¿no? De eso se agarran un poco las sectas en decir ya mira, Jesús no es Dios, ¿no? Pero no es ese el sentido. Probablemente lo dijo en ese momento porque también estaba en un cuerpo carnal, porque Jesús tiene dos naturalezas. Jesús tiene naturaleza divina y naturaleza humana, y lo sigue teniendo hasta el día de hoy, y siempre lo va a tener, ¿ya? Porque Él es la imagen del Dios invisible, ¿ya? A Dios, el Padre, por no decirlo, nadie le vio jamás. Es el Hijo quien lo revela, ¿no? Y no hay, digamos, sustento en la Escritura para ver cómo es el Padre, ¿no? Finalmente, ¿no? El Hijo de Dios lo representa. Entonces aquí, con justicia juzga y pelea, ¿ya? El Espíritu Santo, y con eso acabamos. La justicia del Espíritu Santo. Isaías 4:4. Dice: cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación, ¿no? Quizás no es un versículo netamente como que hablara del Espíritu de Dios, pero en muchas partes se manifiesta de esa manera en el Antiguo Testamento, ¿ya? Aquí también vemos en el término de justicia, en el 28:6, por ejemplo. Vamos a buscar Isaías 28:6, ¿no? Dice: y por espíritu de juicio
al que se sienta en juicio y por fuerzas a los que rechacen la batalla en puerta. ¿Ya? Está hablando, cuando dice un espíritu de juicio, se refiere al mismo espíritu de Dios. ¿Ya? Bien, hermanos, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? Si ustedes se dan cuenta, las separatas no son tan extensas, por lo que vamos a estudiar esto en 6 meses. Bueno, ahorita ya serían 5 meses, ¿ya? Para tratar de entender, ¿no? Es necesario que puedan entender para poder, digamos, predicar o tener defensa también. Ahora hay muchas sectas, muchas cosas que quieren entrar a nuestros hogares, o también hay predicaciones cerradas o iglesias con conceptos errados de Dios, ¿ya? Y también para la salud espiritual de nosotros mismos, ¿no? Es muy importante conocer. Esto es algo como teología sistemática, algo muy, muy similar, ¿no? Solo que la teología sistemática es un poco más extensa, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta, algo? Bien. Una salvación de Padre. ¿Cómo? Salvación. ¿Cómo es la salvación? Del Padre. Del Padre. Esos tiempos pasados. No, Jesús cuando estuvo en la tierra dijo que glorifícame con aquella gloria que yo he tenido. Voy a parafrasear porque no me acuerdo la palabra exacta. Con aquella que he tenido desde siempre, ¿no? Desde antes de la fundación del mundo. O sea, Jesús siempre ha existido. Siempre ha existido. El Espíritu Santo siempre ha existido, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? La tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, ¿no? La faz de las aguas. O sea, vemos allí y luego dijo, hagamos, ¿no? Entonces, vemos que la Trinidad siempre ha existido. Jesús siempre ha existido. Entonces, Dios en su infinita sabiduría, y lo podemos ver en varios versículos, que Dios ya, Pedro lo dijo en su predicación, por el consejo anticipado de Dios ha sucedido, estoy parafraseando, ha sucedido esto. La crucifixión, la resurrección y lo que hablaron en lenguas, ¿no? Que todo eso sucedió por el conocimiento ya y por el consejo del Padre. ¿Qué quiere decir consejo? Que él ya tenía ese plan hecho. O sea, a Dios nadie le ha sorprendido, no. Tenemos que aceptarlo. Ese de acá no entra en nuestra cabeza, pero Dios ya sabía el futuro, ¿no? Y para ello pasó todo el Antiguo Testamento. Las figuras eran sombras, sacerdotes. Cuando Isaac fue ofrendado por Abraham, esa figura es como si fuera Cristo, es una figura de Cristo. Cuando pintaron los dinteles de las puertas para que pasara el ángel de la muerte, eso significa la sangre de Cristo. La serpiente de bronce que estaba para que lo mirase representaba la cruz de Cristo. O sea, todo lo que pasaba en el Antiguo Testamento eran figuras de algo mejor. Por eso dice que los profetas en el Antiguo Testamento deseaban conocer en qué tiempo iba a venir el Mesías. Y nosotros somos dichosos, porque estamos ya prácticamente en esta dispensación en la que la obra de Cristo ya ha sido hecha. Y por eso nosotros, dice que el no creer, vamos a ser más condenados que aquellos que en el Antiguo Testamento no veían la figura de Cristo, pero nosotros sí la vemos. Y aquel que negare a Cristo será condenado con mayor fuerza, ¿no? Entonces, la salvación siempre, algo que quiero que sepan,
Nunca, nunca, pero nunca la salvación ha sido por obras, tampoco en el Antiguo Testamento. No existe salvación por obras, ¿ya? Porque Abraham creyó en Jesús, en el Mesías, ¿ya? Moisés dijo, Dios levantará profeta, a él oíd. Jesús, solamente en Jesús y en el Mesías y en la fe es que ellos eran salvos. Por la fe Abraham hizo eso en hebreo, ¿no? Por la fe Sara esto, por la fe Rahab la ramera, por la fe. Y Pablo sacó toda su teología, ¿no? Del libro de Habacuc. El justo por la fe vivirá. Si yo leo eso, yo no lo entiendo, pero Pablo recibió iluminación del Espíritu Santo. Significa que el hombre es justificado por la fe. Ahí se centra toda nuestra teología, lo que nos diferencia de la iglesia pagana, católica, romana, porque es pagana, hermano, porque ellos creen en salvación por obras. Están desechando la cruz de Cristo. Ellos dicen que esto no es suficiente, tienes que añadirle obras. Y eso es una blasfemia delante. Y bueno, millones de cosas que creen que son absurdas, ¿no? Salvación por fe solo en Cristo, solo por la fe. ¿A través de qué obras? De Cristo. Solo de Cristo, nada. Nosotros no podemos hacer nada para nuestra salvación. Curiosamente solamente dice que aportamos algo para nuestra salvación, nuestro pecado, nada más. ¿No? Es un chiste, por decirlo así. Bien, hermanos, nos ponemos de pie para orar. Hermano Luis, respecto a eso de que nuestra mente no entiende lo que es la Trinidad, no lo que es un Dios trino, no lo podemos entender o darle un concepto humano a la Trinidad. Sin embargo, bíblicamente podemos encontrar cantidad de versículos que nos van a demostrar que sí, que nuestro Dios es un Dios trino. Bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No dice bautizando en los dioses, no, dice en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Y Juan 1:1, Juan también, que dice en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Exacto. También, bueno, los testigos de Jehová le añaden Un Dios, sí. el artículo un para confundir, y hay que tener cuidado también cuando, Hebreos también, Hebreos capítulo 1, o sea, hay muchos versículos que nos afirman que sí, que nuestro Dios es Dios. Amén. Muy bien. Hay versículos que dicen que creo que hay cosas que no vamos a entender. Ujú. Son misterios. Claro. Ahora vemos por un espejo, ¿no? 1 Corintios 3. Ahora vemos oscuramente como por un espejo. Lo que pasa es que en ese tiempo los espejos no eran como ahora. Tú veías y te veías como un vidrios, como si fuera un vidrio arenado o algo así, ¿no? Pero dice que en algún momento vamos a ver cara a cara cómo es. Entonces, hay cosas que no nos van a ser reveladas aquí. Y eso está bien para que el hombre no se ensoberbezca, ¿no? Porque Pablo dice, ¿no?, que él fue al tercer cielo, ¿no? Conozco un hombre, él dice sobre él mismo, ¿no? Y vio cosas que al hombre no se le puede explicar. Pero para que yo no me exaltase, Dios me puso un aguijón en mi carne. No sé qué aguijón habrá sido, para mantenerlo humilde, ¿no? Para mantenerlo humilde a Pablo. Entonces hay cosas que no vamos a entender. Vamos a orar, ¿ya? Padre amado, gracias Señor por este estudio, Señor. Solamente buscamos que tu nombre sea glorificado, Dios mío. También bendice a mis hermanos presentes, Señor, que puedan tener un amor por tu palabra, Señor, para que puedan siempre ellos buscarte, conociéndote, Señor, y aprendiendo la Biblia, Señor, que es tu palabra, Señor, porque esta revelación, Señor, queremos aprenderla, Señor, lo más que podamos, para amarte más, Señor, pero también para tener defensa del Evangelio y predicar correctamente también, Señor.
Gracias, Dios mío. Lleva con bien a mis hermanos, a sus hogares, y te damos toda la gloria a ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. La asistencia, hermano Luis. Ajá. Estamos más adelantados cuando no hagamos la tarea. No, es que cuando parte ya van a saber por salir. Ya no puedo, la hermana no puede. Ya pon la foto. Ya. Espera, que no podemos ir. Ya, José. ¿Todo bien? Próxima semana. Ya, lo traes pues. Pero si no, el domingo también puedes pagarme. ¿Ya? Para que no te gane otro.